Fanfics Candy Terry presenta. Tu amor y el kabuki, latidos del alma, fanfiction, de Babette Ambert. Capítulo 10. Narrado por Leire Zabal y Marco Reggio. Música eterna. Hitomi, Richard y Yuki caminaron más de 1 kilómetro hacia la aldea cercana. El sendero serpenteaba entre los árboles, estrecho y cubierto de raíces que sobresalían como venas de la tierra. En los tramos más escarpados, donde las piedras resbaladizas amenazaban con hacer tropezar a Hitomi, Richard la cargó en brazos, con firmeza protectora. Yuki los guiaba y caminaba adelante con pasos seguros y ágiles, acostumbrada a recorrer ese sendero todos los días. Trabajaba para el santuario, haciendo labores de limpieza y lavandería, y conocía cada curva, cada desnivel, cada piedra suelta que podía causar un tropiezo. Sus pies apenas hacían ruido sobre el musgo húmedo y ocasionalmente se volvía para verificar que los otros dos la seguían. El bosque gradualmente se fue aclarando, dando paso a los primeros techos de paja de la aldea. Cuando finalmente llegaron al santuario, el sol se había ocultado tras las montañas, dejando apenas una franja dorada en el horizonte que teñía de ámbar las nubes dispersas. El sacerdote sintoísta Nakamura meditaba en el pequeño jardín frente al Honden, el edificio principal del santuario. Al caer el sol, lo hacía siempre así, diciendo palabras para bendecir su aldea y para agradecer por el día que terminaba. Estaba sentado en posición seiza sobre una estera de tatami, con las manos reposando sobre los muslos, los ojos cerrados, y su respiración tan pausada que parecía estar en perfecta comunión con el viento que mecía suavemente las ramas del sakura cercano. Yuki se detuvo abruptamente en el umbral del jardín, haciendo una seña urgente a Richard y a Hitomi para que guardaran silencio. No sabía cómo acceder a él sin interrumpir su meditación sagrada. Conocía el protocolo. Había que esperar, mantener una distancia respetuosa, no hablar hasta que el Kannushi abriera los ojos y diera permiso con una inclinación de cabeza. Pero la imprudencia de Richard, no conociendo el protocolo, rompió ese silencio sagrado. Se acercó desesperado, sus botas de extranjero resonando contra las piedras del camino, y se arrodilló torpemente frente al sacerdote, con tanta fuerza que sus rodillas chocaron contra el suelo, produciendo un sonido sordo. No se niegue, y concédanos este regalo, el de nuestro matrimonio, exclamó con voz temblorosa pero firme. Hitomi quiere ser mi esposa, y yo estoy dispuesto a todo para que su padre me acepte en su familia. El Kannushi le miró sorprendido, apenas abriendo un ojo con expresión serena pero vigilante. Sin embargo, sin perder su compostura meditativa, continuó haciendo su agradecimiento al día que terminaba. Su voz emergió suave pero clara, como el murmullo de un arroyo. Cada día, una vida entera, agradecemos lo vivido, pues no hay promesa de mañana. Pronunció en japonés. Sé que tú quieres una promesa para el mañana, joven de cabellos de sol, dijo el Kannushi Nakamura, observando a Richard con mucha curiosidad y solemnidad. No lo comprendo, murmuró Richard, volteando hacia Hitomi
con expresión confundida. Hitomi traducía todo lo que el sacerdote decía, su voz temblando ligeramente mientras intentaba capturar no solo las palabras, sino también el peso de su significado. Dice que buscas una promesa para el futuro, Richard. Richard asintió con vehemencia, sin levantarse de su posición arrodillada, con las manos apoyadas firmemente sobre sus muslos, en un intento de imitar la postura del sacerdote, aunque con evidente torpeza. Ya no será una promesa, sino un compromiso real, declaró con pasión, sus ojos azules brillando con determinación, incluso en la penumbra del crepúsculo. Yo la amo, y quiero casarme con ella, vivir una eternidad a su lado. Las palabras salieron en inglés primero, luego intentó repetirlas en su japonés fragmentado y accidentado, mezclando palabras que había aprendido de Hitomi con gestos enfáticos de sus manos. Hitomi traducía cada frase al sacerdote, sus mejillas enrojecidas, tanto por la vergüenza como por la emoción que no podía ocultar. Richard tomó aire y recordando algo que su abuelo solía decir en las tierras altas, en Escocia, cuando hablaba del matrimonio de sus padres, añadió con voz suave. Richard habló en la lengua gaélica escocesa de su abuelo. Después hizo una pausa buscando cómo explicarlo de manera que Hitomi pudiera traducirlo. The world may end, but love and music will last forever. Miró a Hitomi con ternura. Hitomi es mi música eterna, la melodía que quiero escuchar cada amanecer, hasta que mi corazón deje de latir. El kannushi inclinó levemente la cabeza, una expresión indescifrable cruzando su rostro arrugado. Yuki observaba desde atrás, conteniendo el aliento mientras Hitomi terminaba de traducir las palabras de Richard, su voz quebrándose ligeramente al pronunciar «mi música eterna». Nakamura no tenía que preguntar nada más. Era observador por naturaleza y por oficio. Había dedicado décadas a leer los corazones de las personas que acudían a su santuario, a distinguir la devoción verdadera de la superficial, la fe sincera del mero ritual. Y ahora ante él, el amor se reflejaba en la mirada de Richard y Hitomi con una claridad que no necesitaba palabras ni traducciones. Podía verlo en la forma en que los ojos de Richard buscaban constantemente a Hitomi, incluso mientras hablaba con él, como si necesitara confirmar que ella seguía allí, que no era un sueño. Veía también cómo Hitomi no apartaba su mano de la de Richard, aferrándose a ella como si fuera su ancla en medio de una tormenta. Aquel amor estaba en el silencio que compartían, en la respiración sincronizada, en esa conexión invisible pero palpable que el sacerdote había visto pocas veces en su larga vida. El anciano suspiró suavemente, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. De inmediato ordenó a Yuki conseguir todo lo necesario para llevar a cabo ese matrimonio. La joven se inclinó profundamente y salió corriendo hacia el hondén, sus pasos apresurados resonando contra las tablas de madera del corredor. Regresó con brazadas de telas blancas ceremoniales, ramas de sakaki, sagrado, sake ritual en pequeñas copas de cerámica y velas que desprendían un aroma suave de incienso. Todos se congregaron en una pequeña sala del santuario, iluminada apenas por la luz tenue de las linternas de papel. El aire estaba impregnado del olor a madera vieja y a la tierra húmeda del jardín que se colaba por las puertas corredizas. Richard y Hitomi se arrodillaron frente al altar improvisado, sus manos entrelazadas, sus rostros bañados por el resplandor dorado de las velas. El sacerdote comenzó la ceremonia con cánticos, purificó a los novios con ramas de sakaki.
Rituales que había repetido incontables veces, pero que esta noche parecían cargados de un significado especial. Les ofreció las copas de sake que compartieron en el ritual de los 3 sorbos de 3 copas, sellando su unión ante los dioses. Finalmente el Kannushi terminó diciendo una frase que conmovió profundamente a los contrayentes. Su voz se suavizó, pero tenía la fuerza de una verdad ancestral. 2 almas que se encuentran en este vasto mundo son como 2 gotas de rocío, que al unirse reflejan el mismo cielo. Que sus caminos antes separados sean ahora uno solo. Que caminen juntos bajo el sol y bajo la luna, en la alegría y en la adversidad. La armonía reside en las palabras. Hablen siempre con verdad y ternura, y su amor perdurará más allá de esta vida. Hitomi tradujo las palabras entre lágrimas de felicidad. Richard apretó su mano con suavidad, sus propios ojos brillantes de emoción, comprendiendo en este momento sagrado que su vida había cambiado para siempre. La noche cayó como un manto oscuro sobre la aldea, y ya era demasiado tarde para regresar a Takamine. El camino de regreso se volvía traicionero. En la oscuridad, para quienes no conocían bien el sendero, no tenían más remedio que pasar la noche en la aldea. Yuki se apresuró a decir, con ese tono práctico y eficiente que la caracterizaba: La señora Takahashi alquila cuartos limpios y cómodos cerca del santuario. Podríamos hospedarnos allí sin problemas. La posada de la señora Takahashi era una construcción tradicional de madera oscurecida por el tiempo, con un pequeño jardín en la entrada. El aroma a sopa de miso y arroz recién cocido flotaba desde la cocina, mezclándose con el olor de tatami fresco. Estando ya en el umbral de aquella posada, con la luz cálida de las lámparas iluminando sus rostros cansados, Yuki se acercó tímidamente a Hitomi y le susurró al oído con evidente vergüenza: Hitomi, yo no traje dinero conmigo. Antes de que Hitomi pudiera responder, Richard intervino con gesto caballeroso. No te preocupes, Yuki. A ti debemos este regalo, así que yo me encargaré de todos los gastos. Sonrió con sinceridad mientras sacaba el dinero de su bolsillo. Rentaremos 2 habitaciones. Hitomi se apresuró a decir, estoy de acuerdo. Yuki y yo compartiremos una habitación, y tú dormirás en la otra. Yuki rió disimuladamente tapándose la boca con la mano. Se inclinó hacia Hitomi y le susurró en voz apenas audible, pero lo suficientemente clara para que Richard también pudiera escuchar. Richard ahora es tu esposo. Hitomi se sonrojó y sonrieron juntos. La señora Takahashi apareció entonces. Una mujer mayor de rostro amable, pero ojos suspicaces. Al ver a Richard junto a Hitomi, vaciló visiblemente. Yuki se adelantó de inmediato. Esta pareja se casó esta noche bajo la bendición del Kannushi Nakamura. Jamás le mentiría, señora Takahashi. La ceremonia terminó tarde y necesitan un lugar para pasar la noche. La expresión de la anciana se suavizó al instante, sonrió con calidez y los guió a sus habitaciones. La noche era tranquila, apenas interrumpida por el canto de los grillos. Hitomi se asomó al exterior, contemplando las estrellas sobre los tejados. Los dioses le habían permitido tener el amor del hombre que amaba, y su corazón se llenaba de gratitud. Richard le dio ese espacio mientras se preparaba para dormir. Se despojó de su uniforme militar, doblándolo con precisión. El futón, extendido sobre el tatami, era firme, un colchón delgado cubierto de sábanas limpias. No era la cama europea que conocía, pero había dormido en trincheras lodosas y tiendas empapadas durante la guerra. Se recostó sobre el futón y esperó a Hitomi, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Esa noche les pertenecía por completo.
Su encuentro fue mágico y casi, sin preámbulos, allí estaban frente a frente, anhelando el amor y el contacto de sus cuerpos, listos para dejarse guiar por la emoción de saberse marido y mujer. Hitomi se había quitado el velo, aquel que le impedía entregarse sin culpas. Aunque su primera vez había sido con Richard, ahora todo era diferente. Tenía la mente libre de prejuicios y solo deseaba amar a aquel hombre que le hacía sentir especial, única, completa. Los besos de Richard comenzaron delicados, dulces, pero fueron encendiéndose con el pasar de los minutos, recorriendo palmo a palmo cada rincón de su piel. El simple roce de sus labios sobre su pecho la estremecía, desatando en ella el fuego irrefrenable de la pasión. Sus movimientos instintivos y ardientes buscaban que Richard se saciara de ella, mientras Hitomi sentía que él era suyo, solo suyo. Cuando su virilidad penetraba sus deseos más sublimes. Acompasando sus movimientos, sus respiraciones se acortaban hasta convertirse en gemidos, voces profundas de un placer que los consumía por completo. Cuando el clímax llegó, ella gimió como si hubiera alcanzado, con las manos, la estrella más lejana. Era esa música eterna para sus oídos. Y Richard, al derramarse en ella, comprendió el viejo proverbio escocés: Love is like dew, that falls on both thistles and roses. Aquella cópula era la prueba palpitante. El amor verdadero desciende como rocío imparcial, posándose tanto sobre el cardo del deseo indómito como sobre la rosa de la ternura, bendiciendo a ambos, sin distinción. Sigue las narraciones de los fanfics de Babette Ambert en este canal.